Momento de entrevista en De 7 a 9, tema que generó mucha repercusión la semana pasada cuando hablábamos sobre la economía familiar. Y hoy arrancamos una semana donde mañana ya comienza el cronograma de pago, por lo menos para los empleados del Estado. Por eso nos visita en la mañana de hoy la contadora Blanca Juárez, presidenta del Colegio de Profesionales de Ciencia Económica. Contadora, buen día y bienvenida. Buen día, ¿cómo estás, Blanca? Buen día, un gusto. Primero me repito un poco a la encuesta de la semana pasada. ¿Te acordás que era la pregunta de Somos Jujuy, no? Exactamente, si cobraran el sueldo en este fin de semana largo, ¿en qué lo gastarían? Las opciones, contadora, le contamos, era en la compra del mes, en el supermercado, en actividades recreativas, en pagar las cuentas, o bueno, en ese orden todas las opciones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Y bueno, sí, seguramente que la opción que está en primer lugar es la que va a tener mayor demanda. La gente trata, en primer lugar, en este momento, de satisfacer lo que es la canasta básica alimentaria. Pero en esto, inclusive la nota que me hacían la semana pasada, charlábamos y distinguíamos entre lo que es la canasta básica alimentaria y lo que es la canasta básica total. La canasta básica alimentaria, inclusive, es aquella que le permite a la familia saber si puede acceder a la misma, si sale o no del estado de indigencia, y la canasta básica total es aquella que le permite saber si sale o no de la pobreza. En ese sentido son, todas las mediciones que se han venido haciendo en estos meses, fundamentalmente tratando de tener en cuenta cuál es el impacto que tiene la inflación en los precios y cómo se han manejado justamente los precios de esos componentes que están dentro de la canasta básica alimentaria, fundamentalmente. Por eso creo que la opción que hace la gente de tratar de satisfacer primero ese aspecto, seguramente que es el que va a tener mayor demanda. En ese sentido, nosotros que observábamos, tomando como base el mes de noviembre del año pasado y comparando con los meses de mayo, de junio y de agosto de este año, cómo fue el comportamiento de los 59 productos que forman parte de la canasta básica alimentaria. Hubo, además de la inflación, cierta dispersión, o sea que no todos los productos aumentaron de la misma manera, y tal es el caso del pan y de la carne, que fueron los que tuvieron una mayor cantidad de aumentos y un mayor porcentaje. Nosotros observábamos que en mayo el aumento fue del 39%, o sea, mayo respecto de noviembre del 15%, junio fue de un 43,2% y en el mes de agosto ya llegamos a un 51%. Ahora, por supuesto que cuando se hace una determinación del impacto final de la inflación se saca un promedio en términos generales, reconociendo que hay productos que tienen más o menos. Y después hay otros productos que aumentaron un poco menos que estos porcentajes, que son aquellos que están dentro de la lista de precios cuidados, que son 400 productos, que también están publicados en todas partes, y a los que normalmente hay que tratar de acceder porque también están publicados en los medios, o sea, salieron en la prensa escrita, como también en todo lo que es la parte digitalizada, donde uno puede como consumidor ir controlando cuáles son los precios, y cuando uno va al supermercado, controlar si los productos se encuentran dentro de esa protección de precios y acceder a las ofertas del 2x1, que es lo que por ahí permite que el salario de bolsillo tenga un mayor rendimiento. Bien, a ver, en líneas generales, digamos, con 1.200 pesos se habla del gasto por mes para alguien que puede ir al supermercado. Hay mucha gente, el 32,2% probablemente, que no puede y tiene el almacén en la esquina. ¿Qué es lo más conveniente hacer en este caso? Bueno, realmente muchas veces, ¿qué es lo que sucede con el almacén de la esquina? Es la que les da en cuenta corriente. O sea, la gente va hasta por una cuestión de cercanía y conocimiento con el almacén del barrio y puede acceder a lo que antiguamente se conocía como la libreta. O sea, donde va y se compra todos los días y después se va pagando a fin de mes. Obviamente, el almacén de barrio no va a tener los mejores precios. Por eso, tal vez en algunos rubros que hacen a la alimentación básica, sobre todo los niños, como puede ser la leche, la carne, tal vez es posible, digamos, si es posible hacer el esfuerzo de ir al súper y buscar estas ofertas, tener en cuenta también los días en que los supermercados, estas cadenas grandes, ponen algunas ofertas a consideración del público, como por ejemplo cuando es el día que puede comprar el jubilado, el empleado público o algunas tarjetas de crédito que están vinculadas a algunas instituciones bancarias. Inclusive también, no exactamente en el rubro alimentario, pero sí en otros conceptos que forman parte de la canasta básica total, como puede ser la ropa o algunos otros aspectos que tienen que ver con el esparcimiento, con el calzado, con la parte de salud también, de educación, pueden acceder a las 12 cuotas, que en este momento el precio del producto, del servicio, se mantiene en el mismo precio que si fuera de contado, nada más que se financia en 12 cuotas cuando el titular de la tarjeta tiene que ir a pagarlo en el resumen.
Contadora, en función de su punto de vista en relación a la economía actual del país y de la provincia en particular, hoy, ¿es posible ahorrar? Bueno, la capacidad de ahorro se ha visto de alguna manera bastante disminuida, obviamente por esto del consumo. De ese punto de vista, y hace ratito me hacían una consulta sobre el tema de los plazos fijos, de ahí que las tasas de interés también se han elevado, o sea, así como se han elevado las tasas de los préstamos, y esto lo sienten mayormente las empresas que tratan de acceder a algunas líneas de crédito, por eso también se busca para fomentar el desarrollo de las pymes y las mini pymes, tasas blandas, créditos blandos, pero yendo exactamente, digamos, al consumidor, al haberse aumentado las tasas de los préstamos, que serían las tasas activas de los bancos, también se han aumentado las tasas pasivas, que serían las que reconocen por las colocaciones a plazo fijo. Y también esto tenía como motivación evitar que se direccione esta pequeña capacidad o el que tenga mayor capacidad de ahorro a la moneda extranjera, al dólar, que lo hagan en pesos. Ciertamente, si uno está viendo de que la inflación nos está consumiendo el poder adquisitivo de la moneda, la capacidad de ahorro en estos meses también se ha visto disminuida. Con toda su actividad de lo que ha sido el año pasado, hace varios años ya también, por supuesto, el número 32,2% a nivel nacional y el que mencionaba en el tribuno, creo que fue el gobernador, del 42% en la provincia, ¿son números que a ustedes les sorprenden? No, de alguna manera el tema de la pobreza, que va directamente de la mano de los procesos inflacionarios que nosotros hemos tenido en estos últimos años. O sea, la inflación no es un fenómeno de ahora. Ciertamente hoy día se lo está sintiendo, hubieron, digamos, cuando se levantan, se toman todas las medidas económicas a nivel global, digamos, en el sentido en que la Argentina sale del cepo y después, digamos, de alguna manera actualiza lo que es la cotización del dólar, que decíamos que era una moneda que venía con un retraso cambiario importante, que le quitaba competitividad a las empresas. Bueno, todo esto de alguna manera también ha permitido hoy día ya empezar a reconfigurar cuál es el verdadero estado de la economía y de la finanza de nuestro país. Esto va de la mano de la pobreza y que son los índices que se han estado sacando. Nosotros hablamos, digamos, de la pobreza y fundamentalmente de la inflación hace más de 5 años atrás, donde era un tema muy sensible y que era como que no se lo quería asumir. Obviamente, después de todos estos años y al exteriorizarla y al hacer las mediciones ya con los índices reales del poder adquisitivo de la gente, y como les decía yo hace un ratito, teniendo en cuenta qué es lo que a uno le permite medir si uno está debajo o no de la indigencia y debajo o no de la pobreza, este índice del 32% entendemos nosotros que está bastante cercano a la realidad y que seguramente en la región NOA, ENEA y en nuestra provincia puede ser hasta un poco más elevado, en el sentido de que nosotros también siempre hemos reconocido una gran asimetría. Es decir, no es la misma condición ni la misma situación de las provincias nuestras, de nuestra región del NOA, fundamentalmente muy alejado de los puertos y de los grandes centros comerciales, que los que tienen en la zona centro-sur, como pueden ser las provincias de Córdoba, Santa Fe y la misma Pampa Húmeda. Contadora, volviendo a la economía familiar o pensando en aquellos jóvenes que de repente tienen su primer trabajo y empiezan a pensar en independizarse. Hoy por hoy, aquí en la provincia, ¿qué posibilidades tenemos de acceder a un inmueble? ¿Conviene comprar un inmueble, acceder a un préstamo para invertir en el inmueble? ¿Construimos? ¿No construimos? Bueno, la inversión en inmuebles, o sea, que nosotros lo que le llamamos los activos fijos, siempre es la inversión más segura. Es la que mejor se valoriza a lo largo del tiempo. En este momento hay muchísimas líneas de créditos que, digamos, se han implementado y otras que están en vía de implementación o de análisis. Hay muchas líneas de créditos que están a cargo del Instituto de Vivienda. Es más, al tema de alguna manera lo conozco un poco de cerca porque también nosotros hemos ido a plantear un plan de vivienda para los profesionales en ciencias económicas. En Jujuy siempre la situación o el limitante para el tema de avanzar en vivienda ha sido el tema del terreno. O sea, disponer del inmueble más básico, que es donde construimos la casa. Claro. Ahora, en este sentido, el Instituto de Vivienda inclusive le dio en su momento una charla a los matriculados de nuestro consejo, donde ellos plantean inclusive distribuir viviendas no solamente acá en la capital, sino también en el interior. O sea, este modelo que seguramente se nos planteaba a nosotros es en términos generales de acceso para la población en general. Bien. Blanca, para ir cerrando, pasó volando el 2016, ¿no? No sí, queda ya nada, estamos en octubre, meses. ya no queda sí, nada. Sí, tremendo. ¿Cómo perfila, cómo se ven los números para el año que viene?
Bueno, en este sentido nosotros lo que empezamos a observar a partir del mes de mayo es una disminución del índice inflacionario. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué entonces las cosas siguen aumentando? Porque es como que todavía no lo sentimos. Y bueno, es estas cuestiones que tiene la economía, que cuando se mueve una variable o se mueven varias que tienen, digamos, efecto concatenado, la repercusión uno no la percibe en forma inmediata. Sí es cierto que ha venido bajando, sí es cierto que se espera a partir de un enero de 2017 mucho más acomodado en ese sentido. Y bueno, las perspectivas que tiene el gobierno nacional, y en ese sentido está haciendo grandes esfuerzos, eso se lo ve obviamente que los resultados los iremos viendo a medida que pasen estos meses, es que ingresen inversiones, que se puedan acceder a créditos internacionales que nos permitan a nosotros aplicar esos recursos a obras de infraestructura que no solamente tienen el sentido de invertir en el gasto público y generar una movilidad económica a partir de eso, que obviamente la obra pública mueve muchísimo dinero, sino también, digamos, hacer llegar recursos, por ejemplo, en el caso particular del NOA o de la provincia de Jujuy, en obras de infraestructuras que nos permitan salir con los productos de las empresas jujeñas fuera de la región, y no solamente fuera de la región en el mercado interno de nuestro país, sino también, por ejemplo, en el caso del Belgrano Carga, salir a los puertos de Chile y de ahí proyectarnos hacia el sudeste asiático. O sea, son cuestiones y son planes ambiciosos y que se van a llevar a lo largo del tiempo. Lo único importante acá, como hacemos nosotros siempre notar, es que las políticas de Estado sean coherentes y sean sostenidas en el tiempo para que esto pueda realmente concretarse y, digamos, en el tiempo también podamos decir que vamos creciendo y nos vamos desarrollando en forma paulatina y a que todo nos permita tener mejores recursos, ¿no? Que, o sea, no solamente por ahí pensemos en vivir de la administración pública, sino también en lo que es el desarrollo del sector privado. Claro. Bueno, entonces, para pasar en limpio, para quienes nos están mirando en casa en este momento, la persona que se hace cargo de la economía familiar, es fundamental armar la listita a principio de mes, estar atento a las promociones que ofrecen las cadenas de supermercados grandes, y si alguien tiene capacidad de ahorro, poder invertirlo en un inmueble o en algún proyecto de emprendedurismo. Así es. Bueno, muchas gracias, es realmente muy coloquial, uno se entera de muchas cuestiones, ¿no? Además, doña Rosa seguramente escucha atentamente ahora más que nunca cuestiones económicas que, bueno, son parte del día a día. Gracias, Blanca, es muy amable. Muchas gracias a ustedes. Momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos con más, gracias.